muchas gracias. Como profesora, extensionista, investigadora, como ciudadana, es un honor para mí estar aquí, así que agradezco muchísimo esta invitación. Tengo varios libros escritos, pero hoy traje 2 que me gustaría que queden en la biblioteca, así que es una donación para que quede abierto a la lectura de todos y todas y todos, todes. Bueno, tengo el compromiso de hablar me había preparado para 10 minutos, ¿sí? Así que en 10 minutos les tengo que contar que es posible hacer otra cosa con nuestras niñas, niños y adolescentes. Y no solamente que es posible, sino que hace casi 10 años que lo estamos haciendo en la ciudad de Mar del Plata, en un dispositivo público de atención que no tiene financiamiento y que espero que a partir de ahora, ¿sí?, lo obtenga, que se llama Punto de Encuentro Familiar. En realidad, hace ya más de 15 años que conformamos con 65 grupos de distintos países una red interuniversitaria llamada en un campo de estudios que congregó y redefinió las investigaciones en infancia e instituciones. ¿Por qué? Porque ninguna especialidad alcanza, ni ninguna especialidad contempla la multiplicidad de formas en las cuales hablamos respecto de nuestras niñas y niños. De repente somos 5 oradores y los 5, ¿no?, vamos tratando de inscribir formas de entender qué es eso de las nuevas generaciones, qué les pasa y qué acontece. Bien, este dispositivo nace de la investigación universitaria y se extiende hacia la sociedad en su conjunto. En este momento estamos funcionando en convenio con la Asociación Civil Causa Niñez en la Universidad Atlántida Argentina. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos que teníamos que definir el problema? El problema de los otrora menores. ¿Se acuerdan que teníamos los menores y los niños? Muchos de ustedes se han formado en este campo, entonces los niños eran uno, los de familia, y los menores los otros, de todos aquellos que aparentemente estamos hablando hoy. Bien, por suerte, a partir de la Convención, a partir de nuestras leyes, tenemos muchas leyes, no tenemos dispositivos y programas, tenemos muchas normas, necesitamos dispositivos, programas y acciones. A ningún médico nadie le va a decir cómo tiene que operar, porque eso responde a un campo científico. La norma le dice que tiene que atender a ese paciente. Bueno, nosotros tenemos muchas normas y necesitamos fomentar ese saber hacer respecto de las niñeces. Y para eso tenemos muchos campos que necesitan entrar en diálogo y en conversación, incluyendo a la pediatría, a la neurobiología, a la pedagogía social, a todos aquellos que de una manera u otra estamos involucrados en este punto. Entonces, ubiquemos otra manera de clasificar los problemas. Tenemos niñas y niños y adolescentes sin cuidados parentales, pero también los tenemos con cuidados parentales. Tenemos que algunos de ellos tienen frágiles sostenes para la crianza, pero también tenemos otros que son resistentes a vivir en familia. En general, en todos estos casos son niñas y niños que transitan por escenarios jurídicos sociales, sea en el Ejecutivo a través de los Centros de Protección de Derechos por denuncia de distinto orden, o sea a través de los juzgados de familia o juzgados de paz en las distintas regiones. ¿Y cómo llegan? Llegan malheridos, llegan lastimados. ¿Y por qué digo malheridos? Si a ustedes les representa, juré que hoy no les iba a hacer cantar la canción de Pinocho, la del Hospital de los Muñecos, porque en realidad es la metáfora que funda esta nosografía que la entiende cualquiera. Porque el problema que tenemos en salud mental es que el DSM es una clasificación científica y que la tenemos unos cuantos, pero no la compartimos con toda la población. Pero si yo les digo niñas y niños malheridos, ustedes se representan. Si yo les digo lazos malheridos, sujetos malheridos, paternidades o maternidades malheridas, de alguna forma creamos lo primero que precisamos, que es un diccionario común para poder entendernos de qué estamos hablando. Estamos hablando de sujetos muy lastimados por las circunstancias de vida, que a veces nosotros como profesionales no podemos atender, pero sí podemos atender a los dispositivos que les ofrecemos, a las prácticas a través de las cuales atendemos a esa población. Este es un instrumento que se llama Trazas, por el cual hemos logrado encontrar cómo escribir las trayectorias de las niñas y niños entre el momento del nacimiento, en las intervenciones del Estado,
desde el momento del nacimiento hasta ese punto de separación mayor, que es la nueva forma de vivir en familia, que podría ser una adopción. ¿Y saben con qué nos encontramos? Es casi un electrocardiograma infame, las devoluciones, entre comillas, mal llamadas devoluciones, de los procesos de adopción. Entonces, ante este problema, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En principio, venimos trabajando, como les decía, en un dispositivo en donde la interdisciplina es efectiva, donde los diálogos interdisciplinarios son efectivos y el efecto, a veces quedamos todos sorprendidos, ¿no?, cuando esto se logra, porque no hay supremacía. Pero miren a qué punto tenemos que trabajar, en qué quiere decir hablar de interdisciplina, que cuando vamos a los colegios profesionales, los valores de las prácticas son distintos. Entonces, recién ahora, en el módulo PEF, que hemos logrado hacer con el Colegio de Psicólogos de Rosario, y que lo estamos haciendo en algunos casos, pudimos decir, bueno, ¿cuánto vale una intervención interdisciplinaria? ¿Cuánto se cobra? ¿Cuánto se le cobra a una obra social que, como van a ver, tuvimos 2 casos que rompen el ninguno respecto de la cobertura de un dispositivo de estas características como sistema de apoyo? Pero también tenemos que redefinir conceptualmente de qué estamos hablando, porque puede haber filiación y no puede haber condiciones para la crianza, pero la maternidad está intacta y el niño desea vivir con su mamá, pero su mamá no está en condiciones de sostenerla. Entonces, las redes de crianza son un dispositivo que funciona. Claro, necesitamos muchas, necesitamos que tengan anclaje, necesitamos que tengan consenso. Necesitamos articular entre las instituciones. ¿Saben cuántos intervenimos a veces en cada caso? 27 profesionales. ¿Para que siga pasando lo mismo? ¿Eso depende, cambiamos la ley? No, necesitamos encontrar las formas de trabajar de manera conjunta. Cuando lo logramos, las vidas de esas niñas, pequeñas niñas y niños, francamente cambian. Francamente cambian. ¿Es laborioso? Ni lo digan. ¿Es intenso? No lo duden. ¿Hay que sostenerlo en el tiempo? ¿Sí? Me gustaba cuando la doctora decía, nosotros no trabajamos sin tiempo. Claro, esto no puede durar. Bueno, en 6 meses tienen que aprender a vivir juntos nuevamente. Puede ser. ¿Y hasta cuándo? Me dice una jueza. ¿Y hasta cuándo consideran ustedes que deben intervenir? Hasta que los chicos sean grandes y puedan estar en la vida. ¿Y cómo? Eso va cambiando, porque a veces habrá más proximidad y a veces serán a través de monitoreos o consultas. Entonces, construir este otro diccionario disciplinar nos requiere en cada caso, en cada situación, porque si no padecemos del diccionario de palabras malentendidas, como diría en La insoportable levedad del ser, ¿no? Y aquí hay un punto que subvierte toda la lógica que pudimos haber mantenido hasta ahora. Y miren que el cabello declara edad, los años, las trayectorias, el punto de vista de niñas y niños es el ausente en cualquiera de todos los dispositivos que siempre estamos pensando. Lo que venimos haciendo es poner sobre la mesa su punto de vista y cambia la relación, incluso en las situaciones de divorcio, porque el interés superior, como diría Kemelmacher de Carlucci, es lo más mentado. Todos podemos hablar en nombre del interés superior y en nombre del interés superior de un niño o una niña se dicen muchas cosas hablando sobre ellas, pero no es lo mismo que poder ubicar ese punto de vista que cambia la lógica de la intervención para los unos y para los otros, porque ahí también hay quien no solamente es un sujeto de derechos, sino que puede tener voz y voto en los asuntos que les conciernen en su vida, por ley. Ya está la ley que lo dice, ¿sí? Que es nuestro Código Civil y Comercial. Depende de la edad y en cuanto a la autonomía progresiva. Entonces, hay casos en los cuales un punto de encuentro debe excluir la revinculación. La revinculación es un concepto que otro día lo podemos conversar o discutir, porque en realidad los vínculos están adentro nuestro. Y cuando hay un vínculo está dañado o cuando alguien dañó el corazón mismo de la subjetividad, como puede ser en el abuso, perdió absolutamente su derecho a ser alguien digno de retomar la confianza de ese pequeño niño. Entonces, estamos hablando de un sistema de apoyo desde el punto de vista de las referencias familiares también, porque si la mamá precisa ayuda, ¿qué hago? ¿La separo? El nene va en adopción porque a los 180 días ya claudicó y entonces destrozamos a todos en una intervención pública.
y todos quedan malheridos y todos quedan dañados y los niños se van de la casa en una medida de abrigo forzada en la cual siguen esperando, porque por un ratito nada más, pero ya vas a ver que volvés. Y entonces, claro, después pasaron los 180 días, le ofrecemos una familia nueva y la familia nueva espera a la nena de colitas que le va a decir, hola mamá, ¿cómo estás? Y le dice, yo ya tengo una mamá, ¿se pueden tener dos? Entonces, pues si se pueden tener dos, yo voy a tu casa porque la mía me está esperando. Entonces, ellos nos enseñan la ética. Ellos nos enseñan que hay una ética que de alguna manera en este campo la hemos perdido en muchas de las intervenciones que se toman respecto de ellos. Entonces, tuvimos que rediseñar nuevas prácticas y nuevas herramientas sociales. La cultura, precisamos herramientas de la cultura, precisamos la crianza, depende del deporte, del juego, de las juegotecas, de la escuela. Llevé adelante una investigación a pedido de aldeas infantiles en la zona de Mar del Plata. Es acotada, es puntual, pero es representativa de una hipótesis que si la probáramos en todo el país se modificarían muchas condiciones de vida, que es en las zonas en donde había diferentes dispositivos, centros de estimulación temprana, la iglesia que tenía un programa, la escuela, el jardín maternal, el jardín de infantes, el campo de deportes del polideportivo, que estaba la pileta, en esa zona había menos denuncias de maltrato que en otras en donde no había ningún dispositivo. Bueno, esa es una señal clara de que hay algo distinto que es posible hacer. Entonces, ¿qué inventamos? La merienda de hermanos y hermanos para aquellos casos en donde los chicos nos decían, buscaban clandestinamente a sus hermanos porque los habían separado en distintas familias. Entonces, ellos estaban en distintos hogares y estaban buscando a sus hermanos. Se logró hacer visible esta cuestión y nacen las meriendas de hermanas y hermanos. Ni les digo lo conmovedor que es. La logística que tienen, lo complicado que es. ¿Por qué? Porque va contra cultura. Va contra cultura de divorcio, de adopción, perdón. También va contra cultura de divorcio pensar en los niños, ¿no? Está bien mi familia, lapsus. Hemos enlazado nuevamente y contactado mamás a partir del pedido de una psicóloga de un hospital público, una paciente crónica de salud mental que tenía sus nenas estaban en una adopción plena en nuestra ciudad de Mar del Plata, pero eran dos ciudades distintas. En ese caso, la necesidad que tenía esta mujer de tener noticias de su hija, y había una sentencia que decía que tenía derecho de contacto, pero vieron que estas cosas, bueno, pasan. Pudimos hacer el reencuentro, fue primero epistolar, las cartas iban, las cartas venían, la encomienda venía, la villita que le había mandado, y les juro que la carta que le escribe a esas nenas nos hizo a todo el equipo, nos hizo temblar a todos, porque uno nació en mater sempre certa y pater incertum, ¿no? Si nacimos en la época en que la maternidad era lo cierto. Hola, ma, no sabés qué bien que estoy con mi mamá. Listo. ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Porque había que decir, una era la verdadera, no era la verdadera, cuál es la verdadera, cuál es la una, cuál es la otra, la que estuvo en la panza, la que no. Debate terrible, y ellas mismas, que son niñas de otra generación, nos marcaron que era posible la crianza y la filiación, y la vida habrá que acompañarlos para que esos encuentros vayan siendo. Y la mamá adoptiva, que primero pensaba que tenía que competir con la otra mujer, y entonces, bla, 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 ella misma, ¿saben qué nos dijo? Esa noche que se dio el encuentro, en el cual sinceramente nos conmovimos todos, fue una logística muy grande porque distintas ciudades, distintos, ella misma nos escribió un mensaje de agradecimiento y dijo, a mis hijas se les juntaron el cuerpo y el alma. Entonces, ¿qué decirles? Yo le apuesto, no es generalizable, es caso a caso, uno a uno, pero es un criterio. Entonces, redefinir las prácticas implica armar, en lugar de la psicoterapia, el club del PEF, que es un espacio lúdico, es un espacio de encuentro, es un espacio en donde los chicos pueden hablar de lo que no pueden hablar con nadie, porque ¿cómo hablas de que no ves a tu mamá? Que tu mamá está internada en un hospital o que quiso matar a tu hermano. Esas cosas, los chicos no tienen lugar donde hablarlos. A medida que pueden hablarlo, entonces mejoran en todas las otras áreas.
La coordinación de parentalidad, cómo lograr que los padres se pongan de acuerdo. Pero esto es fundamental. En este tiempo estamos atendiendo sin ningún recurso 60 niños por mes. Imagínense si uno puede pensar en un dispositivo que tenga esos recursos y que se multiplique y que cada región encuentre sus propias formas de puntos de encuentro, que no son los españoles, ¿sí? No son los españoles. Esto lo redefinimos sobre esta base. Esto está sustentado en las ceremonias mínimas, que me vienen acompañando y que cada día le tengo más confianza, más fe, porque ahí está el poder del cambio. Lo vamos haciendo de uno, lo vamos haciendo en nuestro margen de acción, en el caso a caso. Y tenemos el orgullo, quizás también como ustedes, que se elige como lugar de formación y las residencias que estabas contando, ¿no? Estas residencias interdisciplinarias, bueno, están eligiendo el punto de encuentro como un lugar de rotación. Tuvimos de Gualeguaychú, terapia ocupacional, de Tandil, psicología, ahora llegó una psicóloga de Chubut, de Cava, psicopedagogía. Bueno, empiezan a rotar y esto me parece que es muy importante porque califica en otra lógica, ¿no? Bien. ¿Qué les digo? ¿Por qué les digo que esto es efectivo? Porque disminuyen las crisis subjetivas, se revitalizan, ¿no? Los distintos integrantes de este grupo, disminuye la violencia de las intervenciones, con lo cual nosotros como profesionales estamos contentos, porque decimos, valió la pena el esfuerzo, porque al menos, ¿sí? Fulanito, menganito, pudieron sentirse mejor, garantizamos derechos a las niñas, los niños y sus familias, y entonces, bueno, tenemos que inventar pasajes de cuidado intermediados. Estas son algunas, quiero dar por finalizado acá, pero les traje algunas imágenes, siendo cuidadosa de tapar, ¿no? Que son registros de experiencias y de otras prácticas posibles. Como verán, está lejos eso de parecer un consultorio, ¿no? No se parece a un consultorio. Es un espacio lúdico, es un espacio de juego, es un espacio que hoy es un aula, como si corriéramos las sillas y lo provocáramos aquí mismo. Entonces, bueno, este libro recoge la primera parte, porque nació en el 2018, es interdisciplinar y analiza las normativas que permiten justamente también al derecho procesal de familia, que vieron que se vive ajeno a la cuestión de salud mental, que el derecho procesal de familia pueda instrumentar en qué momento legítimamente la intervención interdisciplinar. Por eso les digo la complejidad que hemos ganado. Bueno, esto es trayectoria y muchas gracias. ¿Cuánto?